Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. En esta semana traemos hasta nuestra mesa de conversación un tema que desde luego tiene actualidad y que ha cobrado más actualidad tras el anuncio realizado por el Gobierno de España de acometer una regularización extraordinaria de migrantes. Nosotros íbamos a hablar del derecho de asilo y arraigo, cuáles son las condiciones en España, cómo es la situación en España en este momento, pero a partir de la aparición de ese anuncio por parte del Gobierno de España también se incluye en esta mesa de conversación que comienza ahora. Vemos nuestro vídeo. Más allá del anuncio realizado por el Gobierno de España de la regularización extraordinaria de migrantes, aprobada en el Consejo de Ministros, existen en nuestro país diferentes realidades relacionadas con los migrantes, que suelen ser bastante desconocidas y, por ende, suelen ser objeto de desinformación y bulos. Una de estas realidades es el proceso de arraigo y asilo que existe en nuestro ordenamiento jurídico y por el que necesariamente tiene que pasar cualquier migrante que llega a nuestro país. Y ello a pesar de que tanto el ordenamiento jurídico como los datos son habitualmente publicados por el Ministerio del Interior. Así, los datos actualizados sobre las solicitudes y propuestas de resolución de protección internacional realizadas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, el número de solicitudes presentadas ascendió a 144.396. Si observamos las solicitudes de protección internacional en cuanto al país de origen, podemos encontrar a países como Venezuela, que supera las 85.000 solicitudes, seguida por Mali, con 16.000 y después Colombia, Perú y Senegal. Por provincias, Madrid es la provincia que más solicitudes ha recibido hasta este mes, seguida de Barcelona, Vizcaya, Santa Cruz de Tenerife y Málaga. En cuanto a las resoluciones de esas solicitudes de protección internacional, de momento se han emitido 7.838 resoluciones de concesión de estatuto de refugiado y 10.103 resoluciones de concesión de protección subsidiaria hasta el momento. Además, se han denegado 68.321 solicitudes. Las nacionalidades con mayor número de concesiones han sido Mali, Nicaragua, Colombia, Palestina y Afganistán. En España se contemplan 5 figuras de arraigo: social, sociolaboral, socioformativo, familiar y segunda oportunidad. Todas implican tiempos prolongados de residencia o vínculos complejos de demostrar. Tras la reforma de mayo de 2025, las peticiones de protección internacional bajaron más del 15% y las de ciudadanos colombianos y peruanos se redujeron en más del 68% tras la nueva normativa. El ajuste legal introdujo cambios en permisos de trabajo, reagrupación familiar, visados y figuras de arraigo. Estas modificaciones frenaron una tendencia al alza que se mantenía desde 2012. Diferentes organizaciones humanitarias han manifestado inquietudes ante las consecuencias de la reforma. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado advirtió que el tiempo de estancia en España, mientras se tramita la solicitud, ya no contará para solicitar un permiso de residencia por arraigo si el asilo es denegado. Dado que la resolución de expedientes puede tardar años, la entidad alertó sobre el riesgo de irregularidad sobrevenida. Quienes vean rechazada su petición, aun después de residir y trabajar legalmente durante meses o años, deberán esperar al menos 2 años adicionales para intentar regularizarse nuevamente. Bueno, pues ha sido un primer enfoque, un primer acercamiento a la cuestión que vamos a tratar hoy. Insistimos en el que también tendremos que tocar, no puede ser de otra manera, ese proceso de regularización extraordinaria de migrantes. Para hablar de este asunto tenemos con nosotros a 3 invitados, como viene siendo habitual. Tenemos con nosotros en primer lugar a Javier Faniña, redactor jefe de Mundo Negro. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, mejor dicho. Buenas noches, ya Ana, sí, gracias. ya cae la noche, así que ya es buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Está también con nosotros María Fuentes, abogada de Protección Internacional y Asilo de Cruz Roja Española. María, buenas noches. Buenas noches, Ana, y gracias por invitarme. Pues muchísimas gracias también por venir aquí. Y por parte de Cáritas Diocesana tenemos a la coordinadora del área de inclusión, Marjoli Moreno Torres. Marjoli, buenas noches. Buenas noches, Ana. Bueno, decíamos al principio que sí que es verdad que este programa lo veníamos gestando desde hace bastante tiempo,
por circunstancias, bueno, pues llegó el momento de cerrarlo en esta semana y sobrevino ese anuncio de la regularización extraordinaria de migrantes. Y claro, aunque tienen como objeto a las mismas personas, a los mismos sujetos, no es lo mismo. Una cosa es el derecho de asilo, arraigo, la protección internacional y otra cosa es la regularización extraordinaria de migrantes. María, te vamos a pedir que hagas una separación, una Ujú, diferenciación y luego a Marjoli, para que se vaya preparando ujú. la pregunta, pues un ejemplo práctico que seguro que en Cáritas pues tenemos muchos ejemplos de esto. Marjoli, no es lo mismo, una cosa es asilo, otra cosa es la protección internacional Ujú. y otra cosa son aquellas personas que pueden optar a esa regularización extraordinaria, ¿no? Sí, eso es. En primer lugar, debemos diferenciar la regularización de migrantes, tanto en la parte de arraigo, protección internacional, apatridia y protección temporal, y por otro lado, la regularización que han lanzado el gobierno, que está en fase de borrador y todavía no está aprobada, que es la regularización masiva con unos requisitos mínimos y un procedimiento acelerado. Debemos diferenciar todo esto de la nacionalidad, que no tiene nada que ver. O sea, las personas migrantes que llegan a nuestras fronteras, pues si vienen de países de conflictos armados, están perseguidos por razón de raza, de sexo, de religión, por cuestiones políticas, deben de solicitar protección internacional o asilo y esas solicitudes se estudian por la Oficina de Asilo y Refugio. En la otra vertiente tenemos los procedimientos de extranjería para regularizar a los migrantes, que bueno, hay una casuística Muy muy variada, variada. pero centrándonos en los permisos de residencia por circunstancias excepcionales, los conocidos como arraigos, pues desde la reforma del 20 de mayo del año pasado del Reglamento de Extranjería se han quedado principalmente 5 tipos de arraigo. Como decían anteriormente, era pues, el social, el socioformativo, el sociolaboral, segunda oportunidad y familiar. Estos 4 primeros arraigos tienen que estar las personas migrantes un mínimo de 2 años de estancia, de permanencia en España para poder regularizar su situación. Tiene unos requisitos cada uno, Ujú. no fáciles de cumplir muchas veces, y el familiar es el único que no se exige un permiso de una estancia, una permanencia Sí. en España mínima, pero se requiere que ser padre o madre de un español Ujú, ujú, nacionalizado ujú. o una persona con discapacidad. Por otro lado, la nacionalidad, el caso general, se obtendría a los 10 años, o sea, de estar en España en situación regular, con lo cual es un tiempo muy prolongado. Y luego después, 5 años para las personas que se les concediera el estatuto de refugiado, 2 años para los países iberoamericanos, Filipinas, Portugal, etcétera, que hay tratados internacionales de acuerdos, y 1 año solamente pues, en el caso de casados con españoles, siempre y cuando tuvieran su permiso de residencia y trabajo regular. O Ujú. sea, y luego el anuncio del borrador del Real Decreto que ha lanzado el Gobierno es para hacer un procedimiento extraordinario de personas que conviven ya con nosotros, que están trabajando, que en unas condiciones, bueno, de aquella manera, y no tienen derechos ni se respeta su dignidad. Entonces, bueno, pues este procedimiento lo que va a hacer es, mediante un proceso express, o sea, que Ujú. según el borrador del Real Decreto serán 3 meses más o menos, pues tendrán que acreditar pues, condiciones de no tener antecedentes penales en su país de origen y en los 5 años anteriores a la presentación de la solicitud, no tener antecedentes penales en España y bueno, pues ese permiso se concedería para trabajar y por 1 año. Ujú. Como vemos, hay mucha Sí. casuística, no es No. para nada sencillo. Me No. imagino que tanto en las oficinas de Cruz Roja como en Cáritas Diocesana, desde que se anunció este proceso de regularización, ha habido, si ya teníais poco trabajo, muchísimo más. Pero, Marjoli, pues algún caso práctico que tú conozcas y que en estos días seguro que se ha acercado hasta las oficinas de Cáritas. Em,
Desde que se inició la reforma del 20 de mayo, lo que a Cáritas se ha acompañado a nivel sociodocumental han sido más arraigos sociolaborales y socioformativos. Y también familiar de español. A estos padres que son padres de niños que han nacido acá y que tienen derecho de obtener la nacionalidad por simple presunción. Casos muchísimos, muchísimos. De protección internacional, muy pocos, o de asilo político, 4 o 5 familias en un año, ¿no? Cáritas no lleva nada de protección internacional. De nacionalidades, muchísimos niños, madres de algunos países que tienen convenio con España, como Colombia, Perú, que pueden sus hijos tener La nacionalidad. nacionalidad española, y por medio del niño, por esta nacionalidad española, por simple presunción, pueden obtener la residencia por familiar de español. La residencia, no la nacionalidad. No, residencia. Como lo comentaba la compañera, hay un tiempo, ¿no? Para Sudamérica o Iberoamérica, tanto tiempo. Para familiares de comunitarios, 1 año. Entonces hay unos requisitos. Primero, como yo les digo, primero gateamos, después caminamos y después corremos, ¿no? Entonces esto es un proceso lento, despacio, y la verdad que al principio es muy difícil, hasta que lleguen a los 2 años, cumplan todos los requisitos, consigo el curso para el arraigo socioformativo o consigo un contrato para el arraigo sociolaboral. Es muy lento, pero bueno, ahora mismo yo llevo 7 años en Cáritas y he realizado muchas nacionalidades por residencia, de aquellas familias que llegaron con una maleta, con ganas de regularizar su situación, con ganas de tener un contrato, pues ahora estamos haciendo nacionalidades, y la verdad que da mucha alegría. Y digo, yo les recuerdo siempre aquella primera vez que los atendí hace 7 años en Cáritas, y ahora que ya estamos haciendo nacionalidades. Fijaros que llevamos, bueno, de programa unos 8 minutos, y quitamos la presentación y quitamos el vídeo. Y en estos 8 minutos, si algo ha quedado claro, es que no es fácil, que hay que tener una asistencia jurídica, bien de Cáritas, bien de Cruz Roja o de otras entidades que ayudan a estas personas, que no es de un día para otro, o sea, que a nadie te quita 2, 3, 4 años, nadie te los quita, que tienes que estar siempre acompañado e informado, y que, eso lo hemos contado en el vídeo, el tanto por ciento de decisiones favorables a una situación de asilo o de arraigo es muy, muy, muy minoritario. Para eso hemos traído a Javier Fariñas. Si tuviéramos aquí un bulómetro, nosotros no lo hemos inventado, pero seguro que en algún sitio lo inventarán, podríamos empezar a tirar bulos desde el último que ha surgido, nada más hacerse el anuncio de eso, de que todos aquellos migrantes, se habla de unos 500.000, 550.000, en teoría, sobre el papel, que puedan acceder a esa regularización internacional, van a tener la nacionalidad española, van a tener derecho a voto, y nadie lo dice, pero mucha gente lo piensa, y encima van a tener una ayuda económica del Estado. ¿Qué hacemos con tanto bulo, Javier? Pues yo diría que escuchen a María, por ejemplo. Claro, y a Marjoli, ¿no? Claro, o sea, digo, evidentemente a las dos, pero María, que sí que ¿cuánto has empleado? ¿3 minutos, 2 minutos? Sí. De forma muy esquemática, y que yo había cosas, digo, bueno, pues esto merecería una repregunta, o sea, para entender bien, pero un proceso muy complejo, ha dedicado 3 minutos a decir, oye, de momento son distintas figuras jurídicas, son distintas situaciones, las soluciones, dependiendo de por qué vía vas, va por un lado o va por otro. O sea, entonces, has dedicado un tiempo pequeño, pero que es infinitamente mayor que leer un titular que dice que España va a regularizar masivamente a 500.000 de primeras, incluso ha dicho de africanos. Que sí que digo, bueno, pues africanos al final van a ser a lo mejor el 8 o el 9%, pero es mucho más y nos exige un poco de honestidad personal, intelectual y tiempo que leer un titular en el que, dependiendo de a dónde nos ascribamos, si a derechas o a izquierdas o a centro, pues nos convence solo con la figura del emisor que emita ese mensaje. Entonces, yo internamente me hacía gracia cuando dice, bueno, dice, está en proceso de borrador. Y claro, yo digo, que es que todavía no se ha aprobado. O sea, de momento no están regularizados. De momento son personas que no están regularizadas. Eso por un lado. Lo segundo, ese calificativo que se le ha puesto a la regularización express o al proyecto,
que masiva. O sea, quiero decir, ¿masivo cuánto es masivo? ¿Es medio millón? Pero si por lo que sea dentro de 15 años se regulariza a 1,5 millones de personas, que va a ser hipermasiva. O sea, nos gusta poner muchos epítetos a la realidad. Y luego me ha llamado mucho la atención en este proceso el acento que, como, no digo como sociedad, que la sociedad española no es así toda, pero sí parte de la sociedad española, se ha puesto a una realidad que, si se aprueba, vamos a decir que se aprueban las condiciones en las que se ha propuesto, va a dotar a estas personas, que son personas, no son números, que también hay que poner el acento, son personas que tienen nombres, apellidos, países de procedencia, circunstancias muy especiales por las que han venido. Y decía María, dice, ¿están trabajando en qué condiciones? Pues en muchas ocasiones en condiciones extremadamente complicadas. Bueno, pues esas personas, en el caso de que todo ese proceso avance tal y como en un mundo ideal, van a ser ciudadanos, vamos a decirlo así, casi de segunda categoría. O sea, no van a tener, o sea, porque al cabo del año esa situación de regularización pues tiene que ser revisada, tiene que ser acompañada de nuevo. Y estamos hablando de personas que ya están viviendo aquí. O sea, no estamos abriendo las puertas de las rebajas de enero en el Corte Inglés el día 2 de enero y que entre la gente a mogollón. O sea, es decir, son 500.000 personas que están viviendo con nosotros, en muchos casos, desde hace mucho tiempo, que están integradas, que muchas de ellas hablan nuestro idioma, que juegan con nuestros hijos al fútbol, que pintan en las escuelas del barrio con nosotros, que colaboran, que hacen barrio, que hacen ciudad, que hacen sociedad. Entonces, bueno, pero al final te llegan 3 titulares alarmistas, extremos, mentirosos y falaces que lanza la clase política en muchas ocasiones y bueno, pues al final es mucho más fácil quedarte con el mensaje simplón que intentar profundizar en un tema que es muy complejo. Desde luego que vosotros vivís el, la lucha con este bulo, contra este tipo de bulos día a día. Me imagino que cuando la gente llega a vuestras... Me decías, María, que se había incrementado notablemente en estos últimos, desde que se hizo el anuncio, hace, creo recordar, 3 semanas. Claro, y vosotros a vuestra casuística de todos los días estáis incorporando todo lo que puede venir con este Real Decreto, insistimos, no está aprobado, pero vosotros estáis ya, me imagino que en Cáritas igual, preparando cosas, respondiendo dudas, aclarando cuestiones. ¿Cuál es el trabajo que estáis haciendo? Sí, o sea, desde el día 1 que lanzaron el titular los políticos, pues participantes del programa de protección internacional y así, lo que tenemos nosotros casi todo, vamos, todo lo del programa que llevamos en Cruz Roja es protección internacional y asilo, pues países que está dudoso que le vayan a conceder la condición de refugiado, pues nos preguntaban. Y bueno, pues mucha gente que no forma parte del programa, o sea, pues personas que les interesa y llaman, pues igual que pueden llamar a Cáritas o llamar a otras entidades, llaman a Cruz Roja para informarse. O sea, que he oído esto, que han aprobado esto, y o no, han aprobado la tramitación. Ahora, hasta el día 6 de febrero, estaba en audiencia pública, informes del Ministerio, Consejo de Ministros, y bueno, pues se aprobará, no sabemos si se aprobará igual que está íntegro el borrador o habrá pequeñas modificaciones porque los ministerios o el Consejo de Ministros así lo decidan. Entonces, nosotros a lo que se dice es que estaremos ahí para apoyarlo y pues para ayudarles, ¿no? en esa regularización, pero que lo que tenemos es un borrador, que si no lo tomen al pie de la letra, porque puede haber modificaciones. Pero claro, estamos trabajando pues con mucha prudencia, porque luego después el texto definitivo del Real Decreto será realmente el que haya que aplicar. Y me imagino que también intentando ya esa documentación que sabes que seguro te Sí. van a pedir. Claro, este es otro tema complicado porque, a ver, España, nuestro país, aunque a veces nos quejamos y con razón de que la administración es lenta, de que para hacer cualquier tema, o nos quejamos si hay que hacerlo todo online, pero si hay que hacerlo presencialmente, también nos quejamos. Pero claro, estamos hablando de países donde el nivel de desarrollo administrativo y digital no es como el nuestro. Yo hablaba con un portavoz del colectivo Redes, con Xavier Parra, y dice, claro, dice, bueno, pues un certificado de penales, lo que nosotros llamamos, no es tan fácil solicitarlo en algún que otro país. O sea, imagínate que tienen que ir allí, dice, algunos no vuelven, algunos directamente no van.
Toda esa casuística la manejáis a diario, ¿no, Marjoli? Sí, desde Cáritas pues damos tranquilidad. Hay que esperar un poco, hay Sí, que ser prudente con lo que se dice, no hay nada publicado y sí se está viendo. Estabas hablando y estaba pensando en una niña que estamos intentando apostillar unos certificados para la nacionalidad y está colapsada la apostilla que era muy fácil, contestaban 24, 72 horas. Entonces, claro, la noticia, todo el mundo buscando los antecedentes penales de países de origen, pues ya están preparando, carecer de antecedentes penales, pues ya todos vamos a pedir los antecedentes penales, entonces se han adelantado ellos mismos. A mí me llaman y digo, bueno, hasta que no esté publicado no podemos sí, pero informar bueno, ni también la acompañar en situación es tan nada. angustiosa que dirá, a ver si lo Me, tengo ya preparado, mejor que mejor, de ¿no? Caritas se media mucho con los consulados, para poder acceder a estos documentos, si hay dudas, porque cada vez lo cambian en las horas de las citas, cómo tramitar los antecedentes penales. Antes eran presenciales, ahora es online. O sea, que nos vamos enterando poco a poco para poder informar, ¿no? Ujú. Y se ve bueno, que ya la gente se está adelantando por sus propios medios, aunque Cruz Roja, otras entidades o Cáritas no informemos qué requisitos, porque no lo sabemos. Hay una Mm. propuesta y estamos ahí, pero ellos mismos se están adelantando. ¿Carecer de antecedentes penales? Pues nos piden los antecedentes penales, los vamos pidiendo desde ya. Ujú. Otro bulo, ¿no, Javier? Sí, qué bueno es lo que dice Esta red medidor de bulos. claro, qué bueno lo que dice Marjolie de dar tranquilidad, ¿no? Que si al Mm. final, en muchas ocasiones, evidentemente es un proceso extraordinario que va a tener un tiempo muy medido, con unos requisitos que a veces no van a ser fáciles de cumplir. Entonces, dar tranquilidad, sosiego, acompañar, eso me parece que ayuda mucho también, lo primero, a que el proceso sea más humano, o sea, humanizar el proceso es muy importante, que si hay gente que se juega mucho, se puede jugar mucho, porque al final, si no regularizan ahora, ¿qué puede pasar a partir de la regularización? ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces, bueno, pues también todo ese proceso hay que aclararlo, hay que poner luz, porque en el periodismo, en los medios de comunicación, y no digamos ya en las redes, hacemos una labor comunicativa que es muy de declaraciones. O sea, nos fijamos casi estrictamente en lo que dicen los líderes políticos, los líderes sindicales, los líderes de las organizaciones no gubernamentales del tercer sector. Nos fijamos en lo que dicen, pero no en lo que hay detrás de las declaraciones. Entonces, me parece que también es importante el apartarnos del titularismo para pasar al contenido real de este Real Decreto, si se aprueba, de cómo se aprueba, y a Ujú. partir de ahí, bueno, pues acompañar cada uno, las instituciones a las personas y los medios de comunicación también al proceso. Y también a nosotros va el humanizar el proceso. O sea, no hacer el juego a la clase dirigente y jugar al juego que ellos quieren que todo el mundo hagamos. No, nosotros vamos a cumplir la labor de humanizarlo también en la parte que a nosotros nos toque. Y sobre todo clarificar. Sí, sobre todo clarificar y nunca mejor dicho ir a las fuentes. En este caso, cuando hablamos de este Real Decreto, el borrador del Real Decreto, esa es la fuente, eso es lo único que tenemos. Ir a la fuente también, tanto de Cáritas como de Cruz Roja, que es donde te van a informar. Y en el caso de Javier, desde tu revista, desde tu medio de comunicación Mundo Negro, también es una fuente primigenia, porque vosotros tenéis la oportunidad de contar lo que hay antes del proceso migratorio que emprenden tantas y tantas personas. Y que a mí me da la sensación son grandes historias y yo no sé por qué no cuajan en los medios de comunicación. Nunca hemos contado o no se ve tan habitualmente. O sea, las historias de la llegada sí, pero las historias que de alguna manera hacen que sea necesaria esa llegada, esa salida, no llegan. ¿Qué es lo que pasa en estos países? Por ejemplo, estabais hablando en Mali, el Ujú. 100% de las solicitudes de asilo político en Se Mali aprueba. son concedidas. Teniendo en cuenta que los porcentajes de concesión son ínfimos, Mm. ¿cómo tiene que estar la cosa allí en Mali para que el 100% se concedan? ¿Qué pasan en esos países? Bueno, en estos países pasan muchas cosas, buenas y malas. Es decir, que al Sí, final, bueno, sí, o sea, me refiero no que quiero yo que al tampoco. final, cuando dicen, ¿y por qué migra la gente? Pues en muchos casos migran, pues porque en Malí hubo un golpe de Estado que siguió a una amenaza terrorista yihadista y tuareg desde el norte, que llevan más de 10 años, una situación
extremadamente complicada, en un país empobrecido, un país al que hace poco los yihadistas cortaron el suministro de petróleo de la capital, de Bamako, que es que, o sea, imaginaros Madrid sin gasoil. Bueno, pues eso pasó en Bamako. Entonces, en ese país o te encuentras con solicitantes que quieren venir, personas migrantes de Senegal, que Senegal no tiene ningún conflicto, ni ha conocido conflicto desde la independencia, y simplemente por situación económica. Es decir, que al final las personas, los que necesitan refugio o asilo o algún tipo de figura de protección, digamos, juegan, entre comillas, en una liga distinta. Evidentemente son situaciones extremadamente complicadas y distintas, pero luego, cuando hablan, por ejemplo, se habla del efecto llamada del Sí. BOE, si se publica esas cosas, yo no me imagino a un señor de Dakar leyendo el BOE español a ver qué es lo que ha aprobado el gobierno español. El mayor efecto llamada que se produce en el mundo, no solo en la frontera, en las fronteras entre Occidente y los países africanos, es el PIB per cápita, es el nivel de vida y las condiciones económicas. Entonces, me parece que hay que contar y contextualizar el por qué vienen. En Malí probablemente porque hay una persecución o por violencia, que es por una violencia que se ha encarnado en el territorio. En muchos países la condición sexual es una de los focos de persecución, en muchos países donde no se contempla que haya o parejas homosexuales, o matrimonio homosexual, o personas transgénero, es decir, que no se contempla, son perseguidos y sufren están castigados eternamente a vivir o en prisión, o son O lapidados, o escondidos. asesinados, Ujú. se acaba con ellos Mm. directamente, ¿no? La persecución religiosa, por ejemplo, hay en la zona del norte de Nigeria hay parte de personas, de comunidades que sufren algún tipo de violencia de ese tipo. Entonces, lo que tenemos que hacer es contar eso. No decir van a venir 500.000, 60.000 o 70.000. Vamos a hablar de fulanito que viene de Dakar, que se ha quedado la pesca artesana, no tiene ya trabajo, no tiene actividad, no hay pesca, tienen que venir. O señores que son perseguidos por cualquier tipo de circunstancia, o familias que están separadas, la madre y los hijos están aquí y el padre allí, o al revés. Entonces, me parece que hacemos un flaco favor si convertimos en números a las personas, si las deshumanizamos, porque lo primero nos podríamos sorprender lo primero, nos empobrecemos si no conocemos lo que viven. Lo segundo, empobrecemos nuestras sociedades por las riquezas que traen. Y luego también dejamos de hablar aquí de ellos cuando están aquí. Quiero decir que al final la gente que viene, cada uno viene con sus riquezas, con sus capacidades, con su mochila de conocimientos, con sus talentos. Bueno, pues vamos a contar también cómo suman y cómo construyen sociedad, porque lo que hacen es construir sociedad, una sociedad más rica, más colorida, más dinámica, más abierta, más simpática. Bueno, pues no, nos limitamos a decir 500.000, 77.000 o 18.000 que vienen de Mali, de Nigeria o de Senegal o de Colombia. No, son personas que enriquecieron su origen y enriquecen su destino, que en este caso somos nosotros. Ujú. Bueno, muy brevemente, María, vamos a contar cuál es el periplo de una persona que llega a España, en el caso que el tuyo que nos ataque, que nos concierne asilo y arraigo. Con Marjorie hablaremos de esa migración que viene Ujú. sin estar sujeta a esas dos figuras, pero que vienen a ganarse el pan y a mejorar su vida. Llegan en un momento determinado a España, normalmente llegan, en la mayor entrada de migrantes es por los aeropuertos, por Baraja, muchos con un visado de turista, otros llegan de forma irregular Ujú. a través del mar Mediterráneo. ¿Y qué pasa en ese momento? Pues cuando llegan, o sea, hay algunos que no saben lo que vienen por mar, pues les rescatan, y muchos no saben ni dónde están. O sea, las entidades les acogen, la brigada de extranjería, pues les requiere la documentación, y la mayoría, pues sobre todo los que vienen por mar, pues no traen pasaporte ni traen documentación de ningún tipo. Mm, Salvo también los que hayan quedado por el camino, que Mm. hayan fallecido, por desgracia. En ese momento, pues se les asesora y se les hace una primera valoración, tanto por la Brigada de Policía Nacional, y se les asesora para que soliciten protección internacional y asilo, o a ver
qué es lo que pueden hacer si hablan español, claro, si hablan Que esa es castellano, otra. que muchos no hablan castellano. Entonces, Ujú. bueno, se contratan a intérpretes para que hablen y que digan qué es lo que quieren hacer. Una vez que solicitan, tanto por vía marítima como en el aeropuerto, solicitan protección internacional, se les da un resguardo, o sea, de solicitante. En unos casos las entrevistas se están haciendo simultáneas, pero en otros casos, dependiendo de a dónde vaya a ir luego después esa persona, si se le concede el primer paso, que es la condición de solicitante, pues para hacer las entrevistas hay sitios, en Galicia, por ejemplo, están dando citas para entrevista para 2027. Aquí en Toledo no, en Toledo suelen ser unos meses para hacer la entrevista. La entrevista en policía consiste en manifestar la voluntad de que realmente quiere solicitar esa protección internacional y o asilo. Cuentan sus circunstancias, aportan las pruebas y ahí, desde ese momento, pasan todavía 6 meses desde que manifiesta la voluntad en una comisaría de Policía Nacional, pasan 6 meses hasta que se le activa el permiso de trabajo a esas personas. Unas están en programas pues como ofrece Cruz Roja de protección internacional, subvencionados por el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, y otras no. O sea, O sea, ¿y de qué viven? otras pues Están en una especie de están en limbo, un ¿no? limbo, se quedan con familiares hasta que bueno, alguien les asesora y les dice que vayan a una fase de valoración por entidades para que formen parte de un programa y puedan tener esos medios No, que no necesitan perciben ninguna asignación económica por parte del Estado. a través de las entidades, Sí, pero pero tienen que hasta que aprobarlo. llegan a esta entidad, nada, ¿no? Nada, nada. Ah, otro bulo, apunta, Javier, sí, Claro, o sí. sea, no llegan O sea que, cuando dicen que, por ejemplo, los hoteles, que eso es muy, muy típico, ¿no? O sea, llegan a Canarias y les ponen un hotel de lujo. O sea, eso ha salido por ahí a patadas, ¿no? Pues el hotel de lujo es que están en una fase de valoración inicial y entonces esa persona tiene que estar en un sitio, no puede estar en la calle. Entonces, ese hotel es el ministerio quien se lo da, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, quien paga ese alojamiento a un precio, lógicamente, no, no de que pagaríamos todos los demás porque tienen acuerdos con esas empresas. Y igual, es que les dan catering. Claro, es que tú en un hotel que tienes allí a 100 personas, pon a cocinar a 100 personas. Es imposible, es inviable. Les tienen que dar de comer algo, ¿no? O sea, tienen derecho a unas condiciones mínimas de dignidad. en el caso de que todo vaya bien, por ejemplo, hemos dicho que los ciudadanos malienses normalmente el 100%, ¿no? Por ejemplo, no Ujú, pasa con Marruecos. Con Marruecos es muy difícil que se apruebe sí, una solicitud de asilo, ¿no? sí. Es más, lo teníamos aquí. Normalmente Mali, Nicaragua, Colombia, Palestina y Afganistán. Normalmente, ¿no? Eh, cu- cua- Yendo todo bien, 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 ¿cuánto tiempo pueden tardar? Pues alrededor de año y medio 2 o años. 2 años, 2 años. sí. Para conseguir, Si se lo conceden, el permiso, la condición de refugiado, y si no te lo conceden, te quedas en situación irregular ya has y pierdes desaparecido todo, para el Estado. sí. Y si eres Porque menor, pues si eres menor, o sea, hasta la mayoría de edad, o sea, les tienen tutelados, por decirlo de algún modo, en centros, les conceden la tarjeta de menor, pero cuando cumplen la mayoría de edad, como han solicitado protección subsidiaria internacional o asilo, dependiendo del país de procedencia, se van a quedar igual, o en situación irregular, si son, por ejemplo, de Marruecos y es menor, se va a quedar o irregular sea, cumple 18 igualmente. años Se y acabó. dicen, búscate la vida. Sí. Ahí está el problema. Irregularmente, Sí, claro. porque no Sí, tienen permiso de trabajo, así ni es. permiso, o sea, no, o sea, todos los trámites que han hecho hasta ese momento no sirven de nada. Desde la reforma del reglamento del año pasado, no, porque no computa el tiempo de que estén como solicitantes de protección internacional, ya no les computa para solicitar los arraigos. Ya. Entonces empezaría, desde que es firme la resolución denegatoria de la concesión de protección internacional o asilo, pues desde ahí empezaría el contador a cero para esos 2 años de arraigo. O sea, tenías que esperar otros 2 años. Sí. Bueno, nos ha quedado más o menos claro lo que es la situación de arraigo y situación de asilo internacional. Vamos con migrantes
que llegan fundamentalmente, bueno, aparte del caso de Marruecos, pero vamos a centrarnos en Hispanoamérica, que llegan con un visado de turista, llegan a pasar unas vacaciones, pasan los 3 meses, se quedan por aquí. ¿Cuál es su proceso? Porque ese yo creo, no sé si, bueno, complicados son todos, ¿no? Pero en este por lo menos pues te hacen una entrevista, te dan una cita, ¿no? Esos migrantes, Marjoli. Vienen con toda su vida en una maleta, como decía el compañero, toda su vida en una maleta, todos sus ahorros en los viajes. Al cambio de la moneda, el valor de un billete es totalmente costoso, ¿no? Vienen, claro, les alcanzarán sus ahorros para 15 días, un mes, o vienen a veces también motivados por compatriotas o por familiares, 20, pero claro, cuando va pasando el tiempo, la convivencia, ya no pueden estar más ahí. Llegan a Cáritas, en Cáritas, si tenemos alojamientos de urgencia, pues los acogemos, si no, pues se le apoya en el alquiler de una habitación o de un piso en el alquiler. Y si no, pues a buscarse la vida como mediante bien pueda. Entonces estas personas tienen que esperar, si no son solicitantes de protección internacional y no pueden entrar a un sistema de acogida, tienen que esperar 2 años para hacerse en cualquier arraigo. 2 No pueden años. trabajar No tampoco, pueden, legalmente. no tienen acceso a un trabajo, no pueden trabajar legalmente, claro, reciben pues trabajos precarios y para poder subsistir y con las ayudas pues de las entidades, las ayudas de Cáritas, ¿no? Pero no, nunca del Estado, no, del Estado no, porque para el Estado no hay existen, ¿no? hay localidades que por medio de ellos nos informan que hasta que no estén en un año empadronados no pueden acceder a servicios sociales, ¿no? Pero es la cantidad de gente que nos dicen eso. Pueden recibir alguna ayuda de emergencia, pero algo muy puntual, porque está en situación de calle y le pago 8 días un hostal o un hotel, pero a los 8 días, ¿qué van a hacer? ¿Dónde acuden, no? Y tienen que esperar por los 2 años para poderse regularizar. Ujú. ¿Y esa regularización es fija de los 2 años Sí, por medio de los arraigos, por medio de los la arraigos que hemos normativa que ha comentado salido antes, el 20 de pero mayo, cumpliendo todas esas condiciones, que no unos tengan unos no tengan requisitos, antecedentes penales, ni aquí, ni allí? demostrar la permanencia continuada durante los 2 años por documentos públicos. Hay mucha gente que vive en una habitación y no pueden demostrar que están empadronados en esa habitación y se les hace difícil. Ese yo creo que es como la barrera, ¿no? El que he llegado y he perdido 6 meses, 8 meses sin poder empadronarme porque en la habitación donde yo vivía no me empadronan. Entonces, pues son como tropezones, ¿no? Tropezones, pero bueno, la gente al final, tarde que nunca lo consiguen y bueno, Es como una carrera de obstáculos, sí. Total. pero como muy oculta, ¿no? Para la opinión pública, ¿no? No sé por qué no lo queremos ver, no nos lo cuentan, Javier. Bueno, Ana, Hay veces que no es que no veamos las cosas, es que no las queremos ver, ¿eh? bueno, yo, escuchando a María y a Marjoli, yo creo que cuando pasan esos procesos, el lenguaje sirve, o utilizamos el lenguaje claramente, por desgracia, para clasificarlos. O sea, ponemos nuestra estrellita amarilla. O sea, si al final son menores, en muchas ocasiones son menas. Ya son menas. Ya nos olvidamos que son menores extranjeros no acompañados. Que en muchas ocasiones han pasado por un trayecto que si es duro para un adulto, para un menor, si es niño, malo, si es niña, infinitamente peor. Entonces, ya de momento en el momento en el que un chico o una chica de menos de 18 años entra en un centro en el que el Estado, a través de sus diferentes administraciones, debe tutelar por ellos, porque los niños son figuras de especial protección por la justicia y por el derecho internacional, pues entonces lo que hacemos es, entre comillas, encarcelarlos en un sitio y a los 18 años le decimos, es usted mayor de edad, sal a la calle y búscate la vida desde el minuto 1. Entonces, que no se trata aquí de justificar ni acciones ni nada, pero entendamos que son personas que salen a la calle con el día que cumplen 18 años, con una mano delante y una mano detrás. Entonces, el lenguaje de momento les regala la etiqueta de menas hasta ese momento. Luego después el de delincuentes.
inmediatamente. O sea, les hacemos, nuestro lenguaje les hace esos dos regalos. Y en el caso de las personas que no cumplen el proceso y que ya terminan, y tú preguntabas si después, pues quedan en situación de que son ilegales. No, son personas en una situación de irregularidad, administrativamente regular, pero les quitamos ya el núcleo, que son personas. Ya son ilegales o son menas. Entonces, el lenguaje, los medios también, la sociedad Lo también. compramos demasiado barato. No, digamos que en muchas ocasiones eh, llegada masiva, Claro, invasión, afluencia masiva. Yo no sé si muchas veces. Yo creo que hay un lenguaje especialmente creado para estas situaciones que los medios de comunicación, quiero entender que muchas veces involuntariamente, por inercia, por la costumbre, lo compramos. Lo que yo no voy a asumir es que no es involuntario la generación de esos conceptos. Yo creo que hay una voluntariedad política e ideológica, pero sí que es verdad que a veces como que sin querer te vas por ahí, pero yo creo que también tenemos que hacer una apuesta de decir, cuidado, a ver qué estoy escribiendo, a ver qué estoy eso. Claro, en todo este proceso, María y Marjoli, en esos 2 años, yendo bien la cosa, Ujú. vamos a dejarlo en 2 años, yendo bien la cosa, tampoco podemos hacer, por ejemplo, tampoco pueden optar, por ejemplo, a la homologación de un título académico. Sí, Sí se puede, se bueno, puede Sí. homologar menos mal. los títulos no Aunque no, universitarios. no tengas una residencia legal, Sí, tú puedes empezar ese se trámite. puede, sí, desde Caritas se les acompaña, se les motiva y se les hace todo el acompañamiento de esa solicitud hasta con el pago de la tasa, ¿no? Porque a veces no tengo para comer, pero mucho menos voy a tener 49,76, que es lo que me vale la homologación de mi título de bachiller, y mucha gente se trae su documentación para poder empezar. Sí, son pasitos que les sirven pues para primero, para ellos ir de demostrar que son estudiados, ¿no? Y que tengo una carrera o tengo mi bachillerato en mi país, ¿no? Y que pueda ser homologado. También les sirve como demostrar que tal día estaba aquí homologando el título para demostrar la Claro, permanencia sí. continuada para cuando llegue a un arraigo sociolaboral o un Ujú. arraigo socioformativo. A mí me da mucha pena que en formación se quedan fuera. ¿Por qué? Ujú. Porque no se pueden apuntar a un curso, o sea, ni a un curso del CEPE. ¿Por qué? Porque están en situación Ya, administrativa pero es que todo irregular. como muy paradójico, ¿no? Es un poco Sí. como absurdo, ¿no? O sea, tú puedes empadronarte en un ayuntamiento diciendo vivo en la calle tal, no sé qué tal. Ojo que también hay muchas mafias de También, Sí, empadronamiento. también. Puedes presentar ante un registro tu título, tu solicitud de homologación, pero luego no puedes participar en un curso que ¿no? probablemente dé la misma administración. Es todo así como muy, ¿no? Sí, y desde Caritas, pues desde el programa de Caritas Integra, desde el área de inclusión, damos las acciones formativas que le Sí. llamamos escuelas de acogida, porque yo quiero, es que no lo dicen, quiero formarme, quiero participar, quiero cotizar, quiero aportar a España, pero es que claro, me limita, ¿no? Un papelito que nos digan, una tarjeta de residencia, una TIE, limitan a acceder a todo esto. Entonces, bueno, desde Caritas hacemos las escuelas de acogida, que son acciones formativas, que es eso, pues escuelas especializadas en homologación, escuelas especializadas en arraigos, para que ellos sean autónomos, porque a veces prestan dinero, se endeudan en su país de origen para pagar un abogado, para que les orienten, para que les ayuden, ¿no? Entonces también tenemos, yo a veces también se trabaja desde Caritas, eso que si pago, me siento más tranquilo, Sí, ¿no? hay Sí, veces que sí. Si sí. pago, Sí. me lo hacen mejor, pero todo eso se trabaja diciendo, tranquilos, que le vamos a ayudar igual en Cáritas, en MPD, en Cruz Roja, o sea, Ujú. estamos aquí a vuestro servicio. Y bueno, un poco reconduciendo, ¿no? ¿Qué documentos tenemos? Pues bueno, vamos guardándolo. O tenéis las apostillas con los documentos para homologar el título de bachiller, que es mucho más rápido que el universitario. Pues vamos dando pasitos, pues vamos a homologar el título de bachillerato para cuando ya tenga la residencia pueda acceder a una formación o pueda acceder, que le sirve también para el currículum, para cuando hagan un currículum y puedan acceder a un trabajo normalizado, ¿no? Un Ujú. contrato de trabajo, pues puedan colocar
soy bachiller académico, soy ingeniero químico. Entonces, bueno, sí, la verdad que es muy complicado, pero Bueno, cuántas historias que de alguna manera están ahí a día a día, a pie cotidiano, mientras luego la película va por otro lado. Es una pena porque nos estamos quedando casi sin tiempo y sí que me gustaría, bueno, pues que hablarais un poco de lo que se puede hacer. Por ejemplo, una persona nos está viendo ahora mismo y dice, estoy más en la situación de Cruz Roja, ¿no? En el Ujú. ámbito de el asilo y el arraigo. Aunque me decías que conforme viene sobre el papel, que insistimos, todavía no se ha aprobado ese Real Decreto, también hay muchos solicitantes de arraigo y de asilo que van a tirar por ese lado de la regularización, porque entienden que Sí. es más fácil, ¿no? Sí, o ¿Qué es lo que sea, tienen que hacer? ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros? personas que procedan de países que no se prevé que la resolución de asilo o protección internacional pues vaya a ser favorable, según el borrador del Real Decreto, lo que dice es que si se solicita esa regularización extraordinaria, se suspenden los procesos que haya abiertos, incluso procedimientos de órdenes de expulsión que no sea por delitos, Claro. por comisión de delitos graves. Pero si, por ejemplo, una persona pues, ha O sea, los dos solicitado a la vez no asilo, se pueden poner en marcha. se suspendería, Se o sea, suspendería uno. inmediatamente. O Si sea, estás, con el borrador, con lo que sí. pone en borrador, si una persona ahora mismo, un participante nuestro de Cruz Roja del programa, tiene solicitado protección internacional y dice, bueno, pues es que soy de Colombia y yo creo que me lo van a denegar, pues entonces solicita la regularización extraordinaria, como digo, con el borrador en mano, sin que esté aprobado definitivo, y automáticamente se suspendería la solicitud de protección internacional. Entonces, nosotros cuando se publique el Real Decreto, pues estaremos ahí, claro, o sea, nuestras puertas están abiertas y los Ujú, teléfonos, pues para ayudarles, lógicamente. ujú. Y no hay que pagar. No, no hay que pagar. Sí, yo lo No. entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo que porque también a nosotros nos pasa, ¿no? Muchas veces dices, bueno, pues si me voy al médico particular, pues a lo mejor pagando seguro que me atienden mejor. Está Pues como no. muy en nuestro ADN. Marjoli, ¿cuándo acudir a Cáritas? ¿En qué casuística determinada? No ya los que están dentro, sino alguien que nos pueda estar escuchando. Bueno, hay compañeras en todo el territorio de la provincia, ¿no? Hay varias trabajadoras sociales en el territorio, oficinas acá en Toledo, en Talavera, que se acerquen a informar. Antes de hacer cualquier cosa, que se informen precavidamente, que nosotros estamos, lo que no sabemos, pues no lo vamos a decir, obviamente, pero que estamos ahí para ellos. Es que me gustaba mucho lo que decía el compañero, es que nos olvidamos a veces que son personas Ujú. y son hermanos nuestros, ¿no sabe? Entonces tenemos que, pues eso, intentaremos acompañarlos en todos los aspectos. Es verdad que del área de inclusión somos 3 técnicos y llegamos hasta donde llegamos, pero es verdad que a veces toca porque tenemos una mesa de trabajo acá en Toledo, la verdad que nos coordinamos bastante bien todas las entidades, y tocan todas las puertas. A veces Mm. yo hablo con otras compañeras, dice, pero si ha venido aquí también. Claro, ellos buscan lo mejor Ujú, para ellos, o Ujú. sea, ujú. ¿no? A veces también buscan la respuesta que quieren escuchar, pero a veces Claro, la Cuando no respuesta se es la puede, no se misma. sí, puede. Claro, así la es. respuesta es la Hombre, me misma. imagino que vosotros tenéis unidad de acción MPDL, Cruz Roja, Caritas Diocesana, ACCEM, Sí, entiendo que también Sí, alguna ONG. Al final, sí, lo que se puede hacer, se puede hacer. No porque sea de sí, un lado o de otro vas a poder hacer más, pero bueno, también hay que entenderlo sí, sí, totalmente. sí. y sobre todo evitar que en estas cosas siempre pasa. Pues aquel que te dice, Se no te aprovechan. preocupes, que te lo apaño yo. Quiero Sí. recordar una película francesa que es del año pasado, que es la historia de un migrante malí, creo que es, Ujú. que tiene que pasar por esa entrevista. Son 24 horas, no sé si es que no tengo además aquí el móvil para buscarlo. Me llamo Mohamed o algo así Ujú. se llama la película. La película narra las 24 horas anteriores a esa entrevista, Ujú. ¿no?
y es muy curioso porque todos van repitiendo la misma historia y claro, y al final ya cuando llega la entrevista, la película hay que verla, independientemente de que yo la cuente, la película hay que verla. Al final la persona que está haciendo las entrevistas dice, bueno, vale, pero a ti ¿qué es lo que te pasa? Como diciendo, vamos a ver, Sí. no, cuando ya has recibido 70, 80, 90 personas y es precisamente eso, quedan en un piso y hay un señor que les dice, tenéis que decir esto, tenéis que decir lo otro, y si no me pagas, no te Claro, adelanto no sé qué, y realmente eso existe. Así Así es. que acudir a esas entidades. Y Javier, nuestro bulómetro, Pues el eh, bulómetro está regular, nada más. sí está. No, pero bueno, yo creo que de esta conversación algunos bulos sí que los hemos empezado a echar por tierra. Bueno, No, pero sí que me gustaría un último comentario. Cuando se anunció esto, esta regularización extraordinaria, los que llevamos tiempo trabajando en este ámbito, sabemos que todo esto parte a partir de una iniciativa legislativa popular que fue promovida, entre otras, por 900 entidades de toda España, de toda índole, muchas de ellas por dependientes de la Iglesia. sí. Ahí estaba la Conferencia Episcopal Española, ha estado Confer, ha estado el Servicio Jesuita de Migrantes. eh, y me acuerdo el anuncio que dice, el gobierno pacta con Podemos la regularización extraordinaria. Bueno, no le voy a quitar yo a nadie, pero al César lo que es del César, ¿no? Claro, Es el pero relato, sí, Javier, el pero es verdad relato. que aquí también, por la parte de la Iglesia y también de muchas organizaciones que no están para colgarse medallas porque lo demuestran con su día a día, Mm, pues al final, mira, lo importante es que estas 500.000 personas que ya viven con nosotros, pues tienen una vía para, para conseguir al menos ser ciudadanos de segunda. Es decir, que no lo olvidemos, que no les estamos regalando nada, que nos están construyendo socialmente, que son personas estupendas. Y hace poco pasó incluso por aquí, por esta casa, el obispo de Mbaiki, Monseñor Jesús Ruiz, con sí, Boniano, en República Centroafricana. En la rueda de prensa del Encuentro África le preguntaron por este asunto y dijo, esto es evangelio. Dice, me da igual quién lo promueva, quién lo impulse o al final como quede. Si estas personas adquieren derechos que actualmente no tienen, esto se llama evangelio y es una buena noticia. Entonces, ya está. Quiere decir que los políticos se dedican a lo suyo que es ponerse medallas. Ya está, porque se las pongan. Ya está, si sabemos, y al final sabemos que están para eso y que, bueno, para gobernar también y demás, pero que les gusta ponerse medallas. Hay otras instituciones que si les ponen medallas merecidas, bienvenidas sean, pero que van a seguir trabajando aunque no se les pongan medallas. ujú. Entonces, pues ya está. Y la gente sabe dónde están unos, dónde están otros, lo que hacen unos y lo que hacen otros. Bueno, pues yo creo que es mejor cierre, suscribís, ¿no? Mejor sí. cierre que este. Y sobre todo, bueno, esa claridad en cuanto a las situaciones que son muy diferentes, que son muy variadas, sobre todo no son fáciles. Yo creo que nadie sale de su casa en las circunstancias en las que salen, abandonándolo todo pues por aventura. O sea, otra palabra también que tendríamos que empezar a matizar. La aventura de, bueno, las aventuras, pero si acaso con ese signo negativo. Así que yo creo que aquí está Cruz Roja. Muchísimas gracias, María, por venir. Aquí Gracias. está Caritas Diocesana. Marjoli, muchísimas gracias por venir. Javier, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros, A vosotros. aportándonos ese, nunca mejor dicho, enfoque periodístico que yo creo que también está necesario. Y nosotros nos vamos. Ha sido un placer, un enfoque más con todos ustedes. Volvemos la semana que viene. Buenas noches.